Muy buenas, gente de YouTube. En el día de hoy estaremos jugando unas partidas en la Liga Super, probando el poder del cargado Escaldar de Whiskas, que ha sido mejorado, generando mayor cantidad de daño y aumentando la probabilidad de bajar el ataque del rival. Antes hacía un 80 de daño y ahora hace 85. Sí que es verdad que la mejora puede no parecer gran cosa, pero a la larga se nota. La verdad que se nota bastante a la hora de combatir, por ejemplo, contra diversos Pokémon que son bastante tanques, como podría ser, por ejemplo, el tanque de la Liga Super Bastiodon o, por ejemplo, Umbreon. La verdad que si le tiras este tipo de cargados puede generar bastante más daño y ayuda a llegar pues a tener que tirar al rival antes. Aquí empezamos la partida, estamos aquí nuestro Registeel contra un Lanturn. La verdad que estamos bastante igualados de vida. Este es Lanturn que nos tira el surf, nos deja ya bastante en rojo. Aún ninguno de los dos hemos utilizado ningún escudo y el rival debe de pensar a ver si utilizar su primer escudo o dejarlo pasar. Escuda, gasta el primer escudo. La verdad que si no lo hubiese escudado hubiese acabado por caer ese Lanturn y a base de básicos, vaga redundancia, nos acaba tirando. Aquí entra nuestro Serperior y cambia el rival a ese Froslass. Entramos nosotros con Whiskas, ya que resistimos pues el nieve polvo más o menos mejor que Serperior, por el tema de que somos agua, lo resistimos, pero al ser también tipo tierra pues nos hace neutro. Aquí el primer Escaldar, que le quita bastante cantidad de vida y le baja el ataque, por lo tanto esos nieve polvo y esos triple axel, alud, bola sombra que pueda llegar a tirarnos este Froslass ya nos causa menor cantidad de daño. Aquí lo acabamos debilitando con ese bomba fango. Entra su Lanturn, nos cubrimos este surf ya que tenemos pues los dos escudos aún y nos va a bajar bastante este Whiskas. Nos vamos a volver a cubrir el surf para poder coger y debilitar a ese Lanturn a base de básicos, o por su defecto pues cambiar otra vez aquí a nuestro Serperior, y así ya pues Lanturn no tiene ningún tipo de cargado que nos haga súper eficaz ni nos haga ningún tipo de daño, y Serperior lo va a acabar bajando a básicos. Entra Umbreon que ahora va a llevarse este primer planta feroz por parte de nuestro Serperior. Aquí la verdad que me gustaría preguntaros, dejármelo en comentarios, si el ataque de tipo planta siempre ha tenido como esa aureola de color verde ahora que tiene detrás. Yo, para mí, la verdad que llevo bastante tiempo jugando PvP y nunca me había fijado de si la tenía o no. Sinceramente, aquí veis como por ejemplo el cargado de tipo volador sí que tiene como unas franjas blancas detrás que simulan pues el viento, pero aquí como veréis pues el planta tiene como un caminito así verde detrás de hojas. No me había fijado nunca, la verdad. Ponedme en comentarios si antes lo tenía, porque para mí es completamente nuevo. Aquí Umbreon nos va a acabar por debilitar a nuestro Serperior, pero Umbreon ya no tiene nada que hacer porque va a cambiar el rival a este Lanturn y es cuestión de tirar un bomba fango para ese Lanturn y otro para pues el Umbreon del rival, y acabaremos por llevarnos esta primera partida. Aquí está, cargándolo hasta el excelente, y Umbreon que cae debilitado. Nos llevamos esta primera partida del set y empezamos la segunda partida. Aquí tenemos un lead bastante negativo para nosotros, ya que resiste absolutamente todo de lo que le tiremos el rival. Fantasma resiste el tipo lucha y por planta resiste el tipo eléctrico. También nos resiste el básico por el tema de ser fantasma, por lo tanto deberíamos de cambiar después de pues tirarle un cargado a ver si el rival decide escudar, porque mira, pues yo que sé, decide escudar, pero obviamente no lo iba a hacer y aquí solamente gastamos energía. Entramos con nuestro Serperior intentando pues llevarnos un cargado de tipo planta como era esa bomba Hammer, pero por lo contrario el rival nos tira una bola sombra. Aquí entra el rival con su Clodside, y la verdad que Clodside es un Pokémon que se empezó a ver mucho al principio de cuando el Community Day, pero no se ha vuelto a ver la gran mayoría de veces que yo juego, al menos en las PvP, no se ve mucho, la verdad. Aquí bueno, nos debemos de cubrir aquí, pero no lo hacemos porque entendemos que no va a tirar Mega Cuerno, ya que no es el cargado que suele llevarse, por lo tanto suele llevarse más bien con Roca Afilada y Terremoto, dos cargados que con esa vida que teníamos no nos iban a tirar.
Esta vez sí, lo vamos a dejar pasar, va a caer por debilitado nuestro Serperior, roca afilada que nos llevamos, pero ahora podemos entrar con Whiskas y hacerle bastante daño a básicos. Entra Trevenant otra vez de nuevo y pues vamos a intentar forzarle el escudo o pues dejarlo bastante más tocado de lo que está. Ahí está, utiliza su último escudo e intentamos coger un cargado con nuestro Registeel. El rival nos permite llegar a esta onda certera que es un cargado bastante poderoso, lo suficiente como para prácticamente tirar, si no es más porque hemos hecho un básico extra, a ese Trevenant a pesar de que lo resiste. Entra ahora Clodside de nuevo, que a básicos nos quita bastante vida, a pesar de que lo resistíamos, no llegamos a ese onda certera y por lo tanto debemos aquí de dejarlo pasar porque no sabemos qué tiene de último Pokémon y vamos a intentar pues acabar por farmear a este Clodside. Ahora sí, debemos de escudárnoslo porque a no ser que fuese roca afilada, que aún así dudo que lo llegamos a resistir con esa vida, nos iba a llegar por tirar y es un Greninja. La verdad que aquí lo tenemos bastante mal porque como veréis tiramos la primera bomba fango y tiramos escaldar a ver qué cantidad de vida le puede hacer este escaldar, le puede quitar este escaldar a este Greninja y la verdad que no es suficiente. Como hemos utilizado ya el primer escudo, ahora este Greninja nos va a acabar por debilitar con este hidrocañón. La verdad que bastante bien jugado por parte del rival y empezamos ya la tercera partida que tenemos un mejor lead que la anterior con este Skarmory de Elite y nos cambian a pues su Poliwrath aquí, que creo haber visto que va con el básico de tipo tierra, nos tira a escaldar. Cambiamos ahora nosotros a nuestro Serperior y ahora pues deberíamos de cubrir, no vaya a ser sea puño hielo o por su defecto viento hielo, esta vez puño hielo, y pues nos viene mejor que tenga puño hielo ya que no nos baja el ataque de nuestro Serperior. Aquí Serperior, que va a tirar este golpe aéreo, acaba por debilitar a su Pokémon, a ese Poliwrath, y vuelve a entrar el rival, obviamente, con su Skarmory que pues nos hace súper eficaz por ser planta y él por utilizar el básico de volador. Aquí nos está bajando bastante vida, nosotros vamos a intentar tirarle por la mayor cantidad de planta feroz posible, ya que pues parece que no, pero poco a poco lo estamos dejando ya a mitad de vida, que va el Serperior nuestro a caer debilitado porque no tiene ningún tipo de sentido cubrir aquí el cargado de ataque aéreo, ya que aún tenemos bastante vida con nuestro Registeel. Aquí Registeel, que debería de aguantar todos los cargados que tenga este Skarmory, cambia el rival. No me ha parecido, creo que había visto un Swampert, ahora lo veremos otra vez, pero cambia el rival. Un Whiskas, mira, eran los mismos tipos, pero no, eran Whiskas. Aquí Whiskas contra Whiskas, aquí pues obviamente vamos a dejarlo pasar, ya que tenemos aún toda la vida, y Whiskas es un Pokémon bastante tanque. Ya veis como este primer escaldar no nos ha dejado ni a mitad de vida, eso sí, nos baja el ataque, cosa que no nos viene bien, y pues aquí vamos a intentar bajarlo a bomba fangos. Escuda la primera. Aquí el rival, que aún tenía dos escudos, vamos a ver si decide escudar la segunda o por su defecto, por el contrario, decide dejarla pasar. La deja pasar, aún le estamos dejando bastante vida, porque aunque parezca que tiene poca, ese Whiskas aún con esa cantidad de vida puede hacer cositas, y más sobre todo si nos vuelve a bajar el ataque. Aquí pues como nos ha bajado el ataque y resiste el tipo tierra, por ser volador no tiene ningún tipo de sentido tirar esa bomba fango, por lo que tiramos escaldar, que nos viene de locos porque utiliza el rival su último escudo y le bajamos el ataque. Aquí si el rival con el ataque bajado tira ataque aéreo, creo que podríamos llegar a un cargado. Pues no llegamos. El rival parece ser que sí, que tenía suficiente ataque como para bajarnos esa cantidad de vida que teníamos, y vamos a acabar por caer debilitados con este ataque aéreo que nos tira. Pues no, aún teníamos un pelín de vida, lo suficiente como para poder tirar este escaldar, pero ahora sí caer debilitados por ese Whiskas del rival. Empezamos aquí la cuarta partida de este set. Aquí tenemos otra vez un buen lead. Esta vez este Skarmory se queda un pelín más y cambia a su Lanturn. Aquí la verdad que deberíamos de haber cambiado a Serperior, porque Lanturn normalmente se lleva con Surf y con Rayo, y en cambio
este Whiskas no resiste el Surf, pero sí el Rayo. En cambio, pues Serperior resiste tanto un cargado como el otro, por ser planta que resiste ambos. Aquí la verdad que hemos hecho un mal cambio, pero aún así no estamos del todo mal, teniendo en cuenta que pues con este bofetón con este básico de disparo lodo y este cargado de bomba fango le estamos quitando muchísima vida a este Lanturn. Aquí el rival parece que se ha dejado la partida, se ha ido, y aquí lo corroboramos porque si no hubiese ya lanzado sus Pokémon anteriores, que pues debería haber entrado con Skarmory. Aquí el rival saca un Swampert. Como el rival pues ha dejado de jugar la partida, vamos a ver cuánta vida le puede quitar este Escaldar con la mejora de la potencia, y vamos a ver cuánto le puede quitar a un Swampert oscuro. Swampert oscuro con prácticamente toda la vida, un par de básicos que lo habíamos hecho, y lo dejamos a 1/3 de vida. La verdad que no está nada mal, teniendo en cuenta que Whiskas es un Pokémon que se caracteriza más por el tema de la defensa y no por el tema del ataque. Vamos a intentar pues farmear todo eso con Whiskas, ya que no tiene ningún tipo de sentido cambiar, y ya que estamos pues vamos a ver cuántos Escaldar necesitamos para pues intentar acabar por debilitar a un Skarmory. Aquí vamos a lanzar el primero. Ya veis como ese Skarmory tenía toda la vida, le habremos quitado 2 PS de vida con el tema de los básicos, la verdad que no es gran cosa. Aquí está el primer Escaldar, le quitamos, bueno, no le quitamos poco, en realidad, le quitamos más o menos 1/3 de la vida, 1/3 ahí, 1/3 bien. Lo estamos dejando aquí con el segundo Escaldar, que yo calculo que más o menos amarillo, más o menos bajo lo dejaremos. Mira, en rojo, lo dejamos bastante rojo. Y le bajamos el ataque. Aquí veis como sí que es verdad que la mejora de la probabilidad de bajada del ataque se ha visto durante el vídeo, porque Escaldar, no sé si lo habíais probado antes, pero era un cargado que no solía utilizar su debuff contra el rival. Y aquí conseguimos con ese tercer Escaldar caer por debilitado ese Whiskas. Aquí quinta y última partida. Aquí tenemos un lead bastante malo, la verdad, que no nos beneficia para nada, porque pues no podemos cambiar a nuestro Whiskas, porque él cambiará y nos perderemos este Talonflame, y el rival pues si le ponemos nuestro Serperior se va a comer las manos. Por tanto le tiramos aquí un Electrocañón, le bajamos el ataque, cambia el rival después de nosotros meter a Whiskas y mete a su Serperior. Aquí vamos a intentar pues bajarle el ataque Serperior con nuestro Escaldar y ya pues quitarle un pelín más de vida que lo que le haríamos con esa bomba fango. Segundo Escaldar que va a dejar pasar el rival porque no necesita escudar estos tipos de cargados. Lo estamos dejando ya media vida, parece que no, pero sí que lo estamos bajando bastante. Este Whiskas, a pesar de tener cargados que resiste este Serperior y este Serperior de tener cargados que pues si hubiese querido hubiese tirado Planta Feroz o Ciclón de Hojas y no se hubiese acabado por debilitar, nos permite llegar a este bomba fango y dejar ya bastante rojo a este Serperior. Aquí entramos pues con nuestro Registeel, ya que resistimos todos los cargados de Serperior, y vamos a intentar pues generar un poquito de energía para la entrada otra vez de ese Talonflame. Ahí está Talonflame, vamos a escudar el primer Nitrocarga, que es lo que debería de estar utilizando, Nitrocarga, y vamos a intentar llegar nosotros después de esta Nitrocarga que vamos a tener que escudar a un cargado, a ver si por casualidad el rival lo deja pasar, cosa que no creo que ocurra. Y aquí estamos tirando Electrocañón. La verdad que nuestra única win condition es que el rival deje pasar este Electrocañón. No lo deja pasar, se ha subido 2 veces el ataque. Sí que es verdad que lo hemos bajado ahora una con este Electrocañón, pero es cuestión de que el rival pues tire una Nitrocarga, haga un básico extra y nos tire, pero no nos deja tirar ni un cargado. Aquí la quinta y última partida del set, veis como no siempre se puede ganar, aquí hacemos un balance negativo. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo últimamente el canal. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, cosa que sería brutal antes del próximo vídeo. Si este tipo de vídeos os gustan, dejad un like, vamos a intentar llegar a unos 50 likes, dejar un comentario sobre qué equipo, qué Pokémon os gustaría ver, y hasta la próxima.